Muy buenos días, en esta oportunidad les traigo un video donde se explica cómo realizar el análisis de un motor de DC. Esto lo vamos a hacer partiendo de las ecuaciones de estado estacionario. Adicionalmente usaremos MATLAB para hacer los cálculos con las ecuaciones y parámetros dados por el problema que estudiaremos. El archivo de MATLAB lo pueden descargar de la sección de comentarios. Bueno, hola a todos. En esta oportunidad vamos a mirar un ejercicio para accionamientos eléctricos, más específicamente con el motor de DC, para el motor de DC. Y aquí tenemos el ejercicio que vamos a manejar el día de hoy. Es un motor de excitación independiente. Tiene los siguientes datos: una tensión de campo de 240 voltios, una resistencia de campo de 100 ohmios, una tensión de armadura de 240 ohmios, una resistencia de armadura de 0.25 ohmios. El problema también nos indica que en condiciones nominales la armadura se alimenta con una tensión de 240 voltios y la corriente de armadura es de 100 amperios. Estos 100 amperios es cuando está en condiciones nominales. Igualmente allí indica que el motor alcanza su velocidad nominal de 1900 rpm aproximadamente. Nos pide entonces primero que todo determinar la potencia nominal del motor, ¿ya? Adicionalmente nos pregunta la velocidad, el par y potencia de salida cuando la corriente de armadura es de 70 amperios, y después nos dice determine la corriente de arranque y el par de arranque. Entonces vamos a mirar cómo es que se calculan estos, cómo se tienen que manejar los datos. Vamos a modelarlo y finalmente lo vamos a simular con MATLAB. Bueno, cuando nosotros tenemos un motor de DC, en este caso, tenemos la formulita que nos relaciona la potencia de la máquina con el par de la misma, y una que es par nominal por la velocidad mecánica de la máquina. En este caso a nosotros ya nos dan la velocidad nominal de la máquina, que son 1900 rpm. Esa velocidad nominal entonces tenemos que pasarla a radianes segundos, es la primera transformación que tenemos que hacer. Eso lo podemos hacer simplemente, digamos, diciendo que omega es igual en este caso a la velocidad de 1900 rpm por 30 sobre pi, que es la constante de conversión de esa velocidad. Una vez nosotros tengamos la velocidad mecánica omega, pues entonces siempre tenemos que calcular digamos el kφ, en este caso, que es la constante que me relaciona directamente el par con la corriente. Pero bueno, antes de eso nos dice que la potencia nominal del motor, como no tenemos el par todavía, entonces ese es el que nos toca que determinar. En el motor de DC, el par, como les comentaba, se relaciona por un kφ, por el kφ, con la corriente de armadura, en este caso, ¿ya? kφ por la corriente de armadura. La corriente de armadura sí la tenemos, nos dice que es de igual a 100 amperios nominales, ¿ya? Y adicionalmente nos dice que estamos a un cierto par. Ok, como no tenemos el par todavía, pero sí tenemos la velocidad mecánica, nosotros podemos, digamos, valernos de otras fórmulas que nos van a servir para este mismo proceso. Por ejemplo, en el motor de DC hay una expresión que nosotros tenemos, que es la de la velocidad mecánica, donde nosotros decimos que la velocidad es igual a la tensión de armadura sobre el K sub phi, esto, menos el R sub A, que es la resistencia de armadura, sobre K phi por la corriente de armadura. Entonces ya con esta formulita nosotros ya tenemos todos los parámetros para poder determinar el valor de K sub phi. Tenemos tensión de armadura, tenemos resistencia de armadura, corriente nominal. En este caso despejaríamos de aquí el K sub phi porque la velocidad la conocemos también, véala, está acá, es este dato que está aquí. Y finalmente, despejando K sub phi, ya podemos hallar el par nominal. Teniendo ya el par nominal, pues entonces nos regresamos a esta fórmula que está acá arriba y calculamos la potencia. Bueno, yo ya he transcrito
estos daticos aquí al MATLAB. Entonces ya ahorita en el script nosotros tenemos todos los datos ya previamente cargados. Vamos a usar el MATLAB para poder hacer estos cálculos más rápidamente. Tenemos tensión de campo, 240 voltios, resistencia de campo, tensión de armadura, todos los datos que previamente ya nos ha dado el problema están aquí entonces descritos. Tenemos una velocidad nominal de 1900 rpm y una velocidad nominal nuevamente, pero ya en radianes segundos, que se calcula multiplicándolo por pi sobre 30. Esta inercia y este L sub A y este K de rotación, estos parámetros no están en el cuestionamiento inicial, pero lo necesitamos para el momento en que nosotros vayamos a querer elaborar una simulación un poco más completa. Bueno, teniendo ya estos datos, entonces, como se explicó anteriormente, procedemos entonces con calcular primero que todo el caso phi. El caso phi es el que necesitamos para calcular nosotros el par nominal. Con el par nominal calcular la potencia nominal, que es lo que primero nos solicitan. ¿De dónde sacamos el caso phi? Bueno, ya habíamos comentado que lo sacamos de esta formulita. De aquí despejamos el caso phi, queda aquí, y esto otro que es la tensión de armadura por la resistencia de armadura y la corriente de armadura lo dividimos por la velocidad nominal. Finalmente el par nominal nos va a quedar como si fuese un caso phi por un sub a, la potencia nominal por ese mismo par nominal por la velocidad, y si la quiero encontrar entonces en caballos de fuerza, pues entonces simplemente la divido por 746 vatios, que equivalen a un caballo. Bueno, entonces si nosotros nos vamos aquí, verifiquemos entonces los valores que hemos calculado. Acá tenemos entonces el par nominal, que nos da de 108, aproximadamente 108 newton metro. ¿Listo? La potencia nominal, que nos está dando de 21.5 kilovatios, ¿ya? Y en caballos de fuerza, que nos da alrededor de los 29 HP, aproximadamente 29 HP. Podemos también tener por aquí la velocidad, creo que está por acá, la velocidad nominal, 198.96 radianes por segundo. ¿Listo? Viendo nosotros aquí, entonces vamos a mirar lo otro que nos piden. Ya con eso determinamos la potencia nominal del motor. Digamos que esta ya la tengo aquí chuleadita, entonces ya digamos está chuleada esta de acá. Y luego ahorita nos dicen, para cuando tengo una corriente de armadura de 70 amperios, ya calcular las otras incógnitas: velocidad, par, potencia de salida. ¿Qué es lo que pasa en el motor de DC? Entonces, cuando nosotros bajamos la corriente, o cuando se nos baja la corriente, es porque precisamente tenemos una caída en el par de carga. El par de carga se modifica. Nosotros tenemos el Kφ, que es constante, entonces se nos mueve o se nos modifica la corriente de armadura. Eso sería más o menos una gráfica como esta. Voy a bajar aquí un poquito. Tendría yo más o menos, si grafico aquí en el eje vertical, tendría lo que es la velocidad, y aquí tendría lo que es el par de carga, ya que sería en este caso T. Bien, y para graficar la velocidad en función del par tendría que ser una línea como esta, más o menos, es una línea recta. ¿Listo? No solamente con respecto al par, sino también con respecto a la corriente. En este caso, si nosotros tenemos un par constante, pues entonces el par constante podría estar aproximadamente por aquí, ser el de el par nominal, estar por acá, T nominal, y si nosotros experimentamos entonces una caída en el par, digamos que el par de carga ahorita llega hasta aquí, par 1, llamémoslo aquí par 1, pues entonces lo que vamos a experimentar es una aceleración en la máquina, ¿no? Tenemos acá entonces una velocidad nominal y una velocidad un poco digamos mayor a la velocidad nominal, que se obtendría bajo condiciones normales. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos aquí, o cuál es la metodología? Tomamos la nueva corriente I sub A, como el Kφ no cambia, entonces con eso hallamos el nuevo par de carga,
¿ya? Y con el nuevo par de carga pues estaríamos dando ya solución a esta cuestión que tenemos aquí, el par de carga. Teniendo nuevamente el par de carga y teniendo la nueva velocidad de salida, pues ya podríamos calcular la potencia de salida de la máquina, ¿ya? Sin embargo, como no tenemos todavía la velocidad, entonces vamos a usar esta ecuacióncita para su cálculo. El caso phi lo conocemos, la tensión de armadura también la conocemos, son los mismos 240 voltios. El R sub A, que es la resistencia interna también de armadura, la conocemos. Tenemos entonces la posibilidad de calcular la nueva velocidad mecánica, y con la nueva velocidad mecánica entonces ya cumplimos esta solicitud aquí y podemos calcular la potencia de salida. Entonces, para continuar con el cálculo de las nuevas condiciones de operación, nosotros vamos a seguir utilizando el caso phi que viene ya, digamos que ya calculamos con las condiciones nominales. Aquí tenemos entonces la nueva corriente de armadura. Con la nueva corriente de armadura nosotros podemos calcular el nuevo par de carga, ya que sería aquí el par de carga nuevo, y con ese nuevo par de carga pues vamos, y como el caso phi, como ya lo conocemos, la corriente de armadura también, calculamos nuevamente la velocidad mecánica de la máquina en radianes y segundos, y ya con ese par que calculamos previamente y la velocidad mecánica pues podemos calcular la nueva potencia. Lo mismo pasa entonces con la potencia en caballos, lo hacemos de la misma manera. Si nosotros venimos y verificamos ya aquí, pues tenemos entonces que la nueva velocidad, pues aquí se nota, pues entonces el cambio pasó de una velocidad menor a una velocidad mayor. Lo mismo la potencia estaba antes en 21.500 vatios, ahora pasó a 15.575 vatios con la reducción de la corriente. Y pues también la potencia en caballos de fuerza también nos disminuye, ¿no? Digamos que es la característica ahí que se tiene con respecto a la variación del par de carga. Ojo, aquí nosotros estamos hablando de par de carga constantes, ¿ya? O sea, simplemente tengo una condición de carga donde el par es constante y cambia. Nosotros también podemos tener par cuadrático, par proporcional, ¿ya? Inverso, pero esas son otras condiciones, y para poder operar con ellos necesitamos hallar es la forma o la constante de proporcionalidad que existe entre el par y el cuadrado de la velocidad, si es par cuadrático, o el par y la velocidad si es proporcional también. Entonces esas son cosas que hay que tener en consideración ahí. Bueno, por último nos dice el problema que determinemos la corriente de arranque y el par de arranque. En estas condiciones es, digamos, un poco más simple hacerlo, ya que cuando nosotros estamos trabajando con las condiciones de arranque es porque la velocidad básicamente vale 0. Entonces este parámetro de velocidad, que tenemos aquí, son igual a 0. En este caso, si yo tengo que esto vale 0, este caso phi que se encuentra aquí, este caso phi también, digamos, se eliminan. Me quedaría entonces que la corriente de arranque o de start, ya con base en la ecuación anterior, pues sería simplemente la tensión de armadura sobre la resistencia de armadura. Y por otro lado, pues entonces tendríamos que el par de arranque, el TST, sería igual entonces a ese caso phi por la corriente, aquí no me va a caber, lo voy a colocar acá abajito, por la corriente de arranque. ¿Listo? Teniendo claro esto, pues vamos entonces aquí al script, aquí los tenemos ya listico, corriente de arranque y DST sería igual a B sub A sobre RA, y el par de arranque sería el TST, que sería igual al caso phi por el IST. Eso también ya lo calculamos por aquí, tenemos esos datos. Tenemos el que se me hizo par de arranque, está aquí, bastante grande, ¿no? Como 1.038 K elevado a la 3, allí sería newton metro, listo, sería 1.037 newton metro.
y por el otro lado entonces nosotros tendríamos la corriente de arranque. La corriente de arranque creo que está por acá arribita, sí, serían 960 amperios, bien, y un par de arranque que sería entonces a la 1, 2, 3 aproximadamente, serían 1037 1037.4 newton metros, bastante grande, ¿no? Bueno, eso sería todo como para calcular los valores iniciales que me están pidiendo, los datos iniciales que me están solicitando el problema. Esto se puede complicar más, no, o sea, pueden pedir más cosas, pueden solicitar más datos, por ejemplo, pueden solicitar la eficiencia del sistema. En este caso, si a mí me llegan a solicitar la eficiencia, pues yo ya tengo claro que la eficiencia es la potencia de salida, ya, en este caso sería la potencia mecánica sobre la potencia eléctrica de entrada. Esto PI, pero sería el PI de la armadura más la potencia de entrada del campo. ¿Listo? Serían esas dos cosas, la potencia de la armadura y la potencia del campo. Esta potencia de armadura pues es la que yo calculo con los parámetros eléctricos de B sub A por I sub A, así solamente. Esta potencia de entrada del campo, la que yo calcularía con BF y F, bien, y esta potencia de salida, la que yo calculo es precisamente con el par y con la velocidad. Entonces ahí estarían como los parámetros y ya con eso yo puedo encontrar la eficiencia del sistema, ¿no? La eficiencia de la máquina en esos puntos de operación. Eso sería todo por aquí en la parte analítica. En el siguiente video nosotros vamos a mirar la parte de la simulación para que entonces lo busquen aquí en el canal y lo observen también.